Capítulo número 3. De los principados mixtos. Se hallan grandes dificultades en esta clase de régimen político, muy principalmente cuando el principado no es enteramente nuevo, sino miembro añadido a un principado antiguo que se posee de antemano. Por tal reunión se le llama principado mixto, cuyas incertidumbres dimanan de una dificultad que es conforme con la naturaleza de todos los principados nuevos, y que consiste en que los hombres aficionados a mudar de señor con la loca y errada esperanza de mejorar su suerte, se arman contra el que les gobernaba y ponen en su puesto a otro, no tardando en convencerse por la experiencia de que su condición ha empeorado. Ello proviene de la necesidad natural en que el nuevo príncipe se encuentra de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición llevaba consigo. De aquí que el nuevo príncipe tenga por enemigos a cuantos ha ofendido al ocupar el principado, y que no pueda conservar por amigos a los que le colocaron en él, a causa de no serle posible satisfacer su ambición en la medida en que ellos se habían lisonjeado, ni emplear medios rigurosos para reprimirlos, en atención a las obligaciones que le hicieron contraer con respecto a sí mismo. Por muy fuertes que sean los ejércitos del príncipe, éste necesita siempre el favor de una parte, al menos de los habitantes de la provincia, para entrar en ella. He aquí porque Luis, después de haber ocupado a Milán con facilidad, lo perdió inmediatamente, y para quitárselo aquella primera vez bastaron las tropas de Ludovicio, porque los milaneses, que habían abierto sus puertas al rey, vinieron defraudada la confianza que pusieron en los favores de su gobierno, así como las esperanzas que habían concebido para lo futuro, y no podían soportar ya la contrariedad de poseer un nuevo príncipe. Cierto que al recuperar por segunda vez Luis los países que se le habían revelado, no se los dejó arrebatar tan fácilmente. Prevaliéndose de la sublevación anterior, se mostró menos reservado y menos tímido en los medios de consolidarse, pues castigó a los culpables, desenmascaró a los sospechosos y fortaleció las partes más débiles de su anterior gobierno. Sí, para que la primera vez perdiese a Milán el rey de Francia, se requirió solamente la tremenda aparición del duque Ludovicio en los confines del milanesado. Para que la perdiese por segunda vez se necesitó que se armasen todos contra él, y que sus ejércitos fuesen destruidos o arrojados de Italia. Sin embargo, perdió a Milán ambas veces, y si conocemos las causas de la primera pérdida, restanos conocer las de la segunda, y considerar los medios de que disponía y de que podría disponer otro cualquiera en su mismo caso, para mantenerse en su conquista mejor que lo hizo. Comenzaré estableciendo una distinción. O dichos estados nuevamente adquiridos se reúnen con un estado ocupado hace mucho tiempo por el que los ha logrado, siendo unos y otros de la misma provincia, y hablando de la misma lengua. O no sucede así, cuando no son
Cuando son de la primera especie, hay suma facilidad en conservarlos, especialmente si no están habituados a vivir libres en república. Para poseerlos con seguridad basta haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba en ellos, porque en los demás, respetando sus antiguos estatutos y siendo allí las costumbres iguales a las del pueblo a que se juntan, permanecen sosegados, como lo estuvieron Normandía, Bretaña, Borgoña y Gascuña, que fueron anexadas a Francia hace mucho tiempo. Aunque existen algunas diferencias de lenguaje, las costumbres se asemejan y esas diversas provincias viven en buena armonía. En cuanto al que hace tales adquisiciones, si ha de conservarlas, necesita dos cosas. La primera, que se extinga el linaje del príncipe que poseía dichos estados, y la segunda, que el príncipe nuevo no altere sus leyes, ni aumente los impuestos. Con ello, en tiempo brevísimo, los nuevos estados pasarán a formar un solo cuerpo con el antiguo suyo. Pero cuando se adquieren algunos estados que se diferencian del propio en lengua, costumbres y constitución, las dificultades se acumulan y es menester mucha sagacidad. Dificultades se acumulan y es menester mucha sagacidad y particular favor del cielo para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces medios a hacer propósito será que el príncipe vaya a residir en ellos, como lo hizo el sultán de Turquía con respecto a Grecia. A pesar de los otros medios de que se valió para conservarla, no habría logrado su fin si no hubiera ido a establecer allí su residencia. Y es que, residiendo en su nuevo estado, aunque se produzcan en el desórdenes, pueden muy prontamente reprimirlos, mientras que si reside en otra parte, aun no siendo los desórdenes de gravedad, tienen difícil remedio. Además, dada su permanencia, no es despojada la provincia por la codicia de sus empleados y de los súbditos, que alegran más de recurrir a un príncipe que está al lado suyo que no a uno que está distante, porque encuentran más ocasiones de tomarle amor, si quieren ser buenos, y temor, si quieren ser malos. Por otra parte, el extranjero que apeteciese atacar a dicho estado tropezaría con más dificultades para atreverse a ello, por donde residiendo en el príncipe no le perderá sin que su rival experimente grandes obstáculos al pretender arrebatárselo. Después del precedente, el mejor medio consiste en enviar algunas colonias a uno o dos parajes que sean como la llave del nuevo estado, a falta de lo cual habría que tener allí mucha caballería e infantería, formando el príncipe semejantes colonias. No se empeña en dispendios exagerados, porque aun sin hacerlos o con dispendios exiguos, las mantiene en los contérminos del territorio. Con ello, no ofende más que aquellos de cuyos campos y de cuyas cosas se apodera, para dárselo a los nuevos moradores, que no componen en fin de cuentas más que una cortísima parte del nuevo estado, y quedando dispersos y pobres aquellos a quienes ha ofendido, no pueden perjudicarle nunca. Todos los demás que no han recibido ninguna ofensa en sus personas
y en sus bienes. Se apaciguan con facilidad y quedan temerosamente atentos a no incurrir en faltas a fin de no verse despojados con los otros, de los que se infiere que esas colonias que no cuentan nada o casi nada son más fieles y perjudican menos a causa de la dispersión y de la pobreza de los ofendidos. Porque debe notarse que los hombres quieren ser agraciados o reprimidos y que no se vengan de las ofensas cuando son ligeras, pero que se ven incapacitados para hacerlo cuando son graves. Así pues, la ofensa que se les infiera ha de ser tal que les inhabilite para vengarse. Si en vez de colonias se tienen tropas en los nuevos estados, se expende mucho, ya que es menester consumir para mantenerlas cuantas rentas se sacan de dichos estados. La adquisición suya que se ha hecho se convierte entonces en pérdida, ya que se perjudica a todo el país con los ejércitos que hay que alojar en las casas particulares. Los habitantes experimentan la incomodidad consiguiente y se convierten en perjudiciales enemigos, aun permaneciendo sojuzgados dentro de sus casas, de modo que ese medio de guardar un estado es en todos los respectos tan inútil cuanto el de las colonias es útil. El príncipe que adquiere una provincia cuyo idioma y cuyas costumbres no son de los de su estado principal, debe hacerse allí también el jefe y el protector de los príncipes vecinos, que sean menos poderosos, e ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío. Debe además hacer de manera que no entre en su nueva provincia un extranjero tan poderoso como él, para evitar que no llamen a ese extranjero los que se hallen descontentos de su mucha ambición. Por tal motivo introdujeron los etolios a los romanos en Grecia y demás provincias en que estos entraron, llamados por los propios habitantes. El orden común de las cosas es que no bien un extranjero poderoso entra en un país, todos los príncipes que allí son menos poderosos se le unen por efecto de la envidia que concibieran contra el que les sobrepujaba en poderío y a los que éste ha despojado. En cuanto a esos príncipes menos poderosos, no cuesta mucho trabajo ganarlos, puesto que todos juntos gustosamente formarán cuerpo con el estado que él conquistó. La única preocupación que ha de tomar es la de impedir que adquieran fuerza y autoridad en demasia. El príncipe nuevo, con el favor de ellos y con la ayuda de sus armas, podrá abatir fácilmente a los que son poderosos, a fin de continuar siendo en todo el árbitro el que por lo que a esto toca no gobierne hábilmente, muy pronto perderá todo lo adquirido y aún mientras conserve el poder tropezará con multitud de dificultades y obstáculos. Los romanos adoptaron siempre todas esas prevenciones en las provincias de que se hicieron dueños. Enviaron allá colonias, tuvieron a raya a los príncipes de las inmediaciones, menos poderosos que ellos, sin aumentar su fuerza, debilitaron a los que poseían tanta como ellos mismos. No permitieron, en fin, que las potencias extranjeras adquirieran allí consideración ninguna,
Como ejemplo de ello, me bastará citar a Grecia, donde conservaron a los etolios y a los acayos. Humillaron el reino de Macedonia y expulsaron a Antíoco. El mérito de los etolios y los acayos contrajeron en el concepto de los romanos no fue suficiente para que estos les consintiesen engrandecer ninguno de sus estados. Nunca los redujeron los discursos de Filipo hasta el grado de tratarle como amigo sin abatirle, ni nunca el poder de Antíoco los llevó a tolerar que tuviera en aquel país ningún estado. Los romanos hicieron en aquellas circunstancias lo que todos los príncipes cuerdos deben hacer cuando toman en consideración no solo los perjuicios presentes, sino más bien los futuros, y cuando quieren remediarlos con destreza, solo precaviéndolos de antemano, es posible conseguirlo si se espera a que sobrevengan. Ya no es tiempo de remediarlo, porque la enfermedad se ha vuelto incurable. En este respecto ocurre lo que los médicos dicen de la tisis, que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio, ni la aplicaron remedio alguno. Es fácil de conocer y difícil de curar. Con las cosas del Estado sucede lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no conoce el cielo más que a un hombre sabio y bien provenido, quedan curados muy pronto, pero cuando, por no haberlos conocido, se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya arbitrio que lo remedie. Por eso, previendo los romanos de lejos los inconvenientes, les aplicaron siempre el remedio en su origen, y el temor de una guerra jamás les indujo a dejarles seguir su curso. Sabían que la guerra no se evita y que el diferirla redunda en provecho ajeno. Al decidirse a hacerla contra Filipo y contra Antíoco en Grecia, fue para no tener que hacerla en Italia. Fácil les hubiera sido evitar a uno y a otro, pero no los quisieron ni les agradó el torpe consejo de gozar de los beneficios del tiempo, que no se les cae nunca de la boca a los sabios de nuestra edad. Les acomodó más el consejo que su prudencia, y su valor les surgía. Conviene a saber que el tiempo, que echa abajo cuanto subsiste, puede acarrear tanto bien como mal, pero igualmente tanto mal como bien. Volvamos a Francia y examinemos si hizo ninguna de esas cosas. Hablaré no de Carlos, sino de Luis, como de aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, puesto que conservó más tiempo sus posesiones de Italia, y veremos que hizo lo contrario de lo que debió hacer para retener un estado de diferente idioma y de diferentes costumbres. Luis fue atraído a Italia por la ambición de los venecianos, que querían, con su ayuda, ganar la mitad del estado de Lombardia. No intentó afear este paso del rey francés, ni su resolución sobre el particular, puesto que apenas puso el pie en Italia, donde carecía de amigos y donde encontró cerradas todas las puertas a causa de los estragos
estragos que allí hiciera Carlos. Se vio forzado a respetar a los únicos aliados que en el país tenía, y su plan habría sido acertado si no hubiera cometido falta alguna en las demás operaciones. Tan pronto como conquistó a Lombardia, volvió a ganar en Italia la consideración de que Carlos había hecho perder en ella a las armas francesas. Génova, que cedió, se hicieron amigos suyos los florentinos y el marqués de Mantua, el duque de Ferrara, el príncipe de Bolonia, el señor de Forlì, los de Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino, los luqueses, los pisanos, los cineses, todos en suma salieron a recibirle para solicitar su amistad. Los venecianos hubieran debido reconocer entonces la imprudencia que la decisión que habían tomado únicamente para adquirir los territorios de Lombardia y para hacer al rey francés dueño de los 2/3 de Italia. Compréndase ahora la felicidad con que Luis, de haber seguido las reglas que acabo de formular, hubiese conservado su reputación en nuestra península y asegurándose cuantos amigos había hecho en su territorio, siendo estos numerosos aunque débiles, y temiendo unos al Papa y otros a los venecianos, se hallaban en la presión de permanecer adictos al rey francés, a quien por medio de ellos le era posible contener sin dificultad a lo que quedaba de más poderoso en el resto de Italia. Pero no bien llegó Luis a Milán, obró de un modo contrario, supuesto que ayudó al Papa Alejandro a apoderarse de la Romaña, sin echar de ver que con semejante determinación se hacía débil, por una parte, desviando de sí a sus amigos y a los que habían ido a ponerse bajo su protección, y que, por otra parte, extendía el poder de Roma, agregando tan vasta dominación temporal a la dominación espiritual que les daba ya tanta autoridad. Esta primera falta le obligó a cometer otras pues, para poner término a la ambición de Alejandro e impedirle adueñarse de la Toscana. Hubo de volver al norte. No le bastó haber dilatado los dominios del Papa y desviado de sí a sus propios amigos, sino que el deseo de poseer el reino de Nápoles le indujo a repartírselo con el rey de España. Así, en los momentos en que era el primer árbitro de Italia, se buscó en ella un asociado, al que cuantos se hallaban descontentos con él debían naturalmente recurrir, y cuando podía haber dejado en aquel reino a un monarca que no era más que pensionado suyo, le echó a un lado para poner a otro, capaz de arrojarle a él mismo. En verdad, el deseo de adquirir es cosa ordinaria y lógica. Los hombres que adquieren cuando pueden hacerlo serán alabados y nadie los censurará. Pero cuando no pueden ni quieren hacerlo como conviene, serán tachados de error, y todos los vituperarán. Si Francia podía atacar con sus fuerzas a Nápoles, debió hacerlo. Si no podía, no debió dividir aquel reino. Si el reparto que hizo de Lombarda con los venecianos es digno de disculpa a causa de que el rey francés halló en ello un medio de poner
el pie en Italia. La empresa sobre Nápoles merece condenarse, puesto que no había motivo alguno de necesidad que pudiera excusarla. Luis, pues, cometió 5 faltas, dado que destruyó las reducidas potencias de Italia, aumentó la dominación de un príncipe ya poderoso, introdujo a un extranjero que lo era mucho, no residió allí él mismo y no estableció colonias. Estas faltas, sin embargo, no le hubieran perjudicado en vida si no hubiese cometido una sexta, la de ir despojar a los venecianos. Era cosa muy razonable y hasta necesaria. Abatirlos, aunque él no hubiera dilatado los dominios de la Iglesia, ni introducido a España en Italia. Pero no debió consentir su ruina, ya que siendo por sí mismo poderoso, hubiera tenido distantes siempre a los otros de toda empresa. Sobre Lombardia, ya porque los venecianos no le hubieran tolerado sin ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubieran querido quitársela a Francia para dársela a ellos, o porque hubiera carecido de audacia para atacar a ambas potencias a la vez. Si alguien arguyera que Luis cedió la Romaña al Papa y el reino de Nápoles al monarca español para evitar una guerra, le contestaría con las razones ya apuntadas. Conviene a saber que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, pues acabamos no evitándola y solo la diferimos, lo que redunda a la postre en perjuicio nuestro. Y si algún otro alegara la promesa que el rey francés había hecho al Papa de ejecutar en favor suyo la empresa, para obtener la disolución de su matrimonio con Juana, su esposa, y el capelo cardenalicio para el arzobispo de Rouen. Replicaré a la objeción con las explicaciones que daré más tarde sobre la fe de los príncipes y el modo como deben guardarla. Si Luis perdió la Lombardia, fue por no hacer lo que hicieron cuantos tomaron provincias y quisieron conservarlas. No hay en ello milagro, sino una cosa natural y común. Hablé en Nantes con el cardenal de Rouen, cuando el duque de Valentinois, al que llamaban vulgarmente César Borgia, hijo de Alejandro, ocupaba la Romaña, y haciéndome dicho el cardenal que los italianos no entendían nada de cosas de guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de cosas de Estado, puesto que de otro modo no hubieran dejado tomar al Papa tamaño incremento de dominación temporal. Se vio por experiencia que la que el Papa y España adquirieron en Italia les vino de Francia, y que la ruina de Francia en Italia dimanó del Papa y de España, de lo cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca, o que al menos no extravia sino raras veces, y es que el que ayuda a otro a hacerse poderoso provoca su propia ruina. El que él es quien le hace tal con su fuerza o con su industria, y estos dos medios de que se ha manifestado provisto le resultan muy sospechosos al príncipe, que por ministerio de ellos se tornó más poderoso.